la Red Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil, Acción Internacional por la Salud Bolivia, el Comité de Defensa de los Derechos del Consumidor y la Fundación por la Naturaleza y la Vida presentan los alimentos y la salud. El Codex Alimentarius. Alimentarse es una de las necesidades más importantes del ser humano, aunque no todos los alimentos son nutritivos. Dependiendo del dinero que tengamos, de nuestra cultura y condición social, todos consumimos alimentos. Pero no siempre seleccionamos aquellos que sean seguros, inocuos y saludables. En la comunidad y en familia, en la calle y en los restaurantes, la calidad, seguridad y la garantía de los alimentos que consumimos pueden marcar la diferencia entre la salud y la enfermedad. Galeno, un médico que vivió hace cientos de años, decía que los alimentos podían ser la cura o el origen de muchas enfermedades. Así, nuestro estado de salud está relacionado con lo que comemos. Las palabras de Galeno las podemos comprobar al ver que en Latinoamérica miles de niños mueren de enfermedades diarreicas agudas por consumir agua o alimentos contaminados con bacterias, virus, etc. Otras veces se causan enfermedades a consecuencia de productos químicos usados en la industria alimentaria, como aditivos, colorantes, conservantes, a dosis o cantidades no permitidas, o bien por el uso indiscriminado en la agricultura de pesticidas y fertilizantes, en dosificación no controlada y limitada. Bolivia es uno de los países en América Latina con mayores índices de enfermedades transmitidas por alimentos, como ser salmonelosis, parasitosis, cólera, estafilococias, etc. Estas enfermedades resultan de la falta o insuficiencia de vigilancia y control en la venta de alimentos, como la carne contaminada, que puede causar enfermedades graves, como la cisticercosis, triquinosis y otras. Consecuencia de las políticas de libre oferta y libre demanda, muchos países se ven invadidos por un sinnúmero de productos alimentarios, cuya seguridad e inocuidad han sido seriamente cuestionados en sus países de origen. Muchos de ellos han sido fabricados con ingredientes transgénicos, modificados en su estructura genética y pueden causar graves problemas de salud en los seres humanos que consumen esos productos. Los alimentos transgénicos han sido manipulados en los laboratorios, de modo que adquieren características o propiedades que no tenían. Por ejemplo, se pueden crear cultivos resistentes a las plagas o semillas más resistentes al frío o las sequías. Estos alimentos pueden causar enfermedades alérgicas a los seres humanos o resistencia a los antibióticos, pudiendo convertirse en una de las mayores amenazas a la salud pública en este siglo. También los productos y plantas transgénicos pueden aumentar los niveles de toxinas en ciertos alimentos, convirtiéndolos en riesgosos y no aptos para el consumo. Por ello, es muy importante la aprobación de leyes que puedan proteger a usted y su familia de alimentos nocivos, riesgosos y peligrosos para la salud. El ganado vacuno en muchas partes del mundo es alimentado con productos cuestionables, como ser harinas cárnicas, aditivos, químicos, como las hormonas, por ejemplo, utilizadas para que los animales crezcan más rápidamente y se reproduzcan en mayor cantidad. La carne y la leche de estos animales, cuando son consumidas por seres humanos, pueden ocasionar una serie de enfermedades, alergias, ciertos tipos de cáncer, enfermedades crónicas y trastornos hormonales.
Lo mismo sucede con productos ya terminados. Esta situación nos muestra que existe la necesidad de organismos locales, nacionales e internacionales que controlen la calidad y la inocuidad de los alimentos que consumimos. Es decir, que garanticen la salud e integridad de los consumidores y un comercio justo pero ético. Controlando toda la cadena alimentaria, desde la siembra, cultivo, industrialización, distribución, etiquetado, etc., hasta que esos alimentos lleguen al consumidor, asegurando calidad, inocuidad y seguridad. Estas organizaciones constituyen los comités del Codex Alimentarius, animados por la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y de la Organización Mundial de la Salud, OMS, organismos de las Naciones Unidas. El Códex, como su nombre lo dice, es un código que todos los países o estados deben aplicar para garantizar que los alimentos que consume la población sean seguros, de calidad y no causen daño a la salud. Funciona como comités a nivel local, nacional, regional y mundial, que tienen subcomités especializados que se ocupan de diversos temas relacionados con los alimentos. Por ejemplo, principios generales, nutrición y regímenes especiales, etiquetado, higiene, residuos de plaguicidas, contaminación, calidad, etc. ¿Para qué existen estas normas? La principal razón es que todos los estados tienen el deber y la obligación de preservar la salud de sus habitantes. Porque si los alimentos no son de buena calidad, seguros e inocuos, entonces las consecuencias será que los países tengan bajos índices de salud, donde una gran cantidad de niños y adultos sufren las consecuencias de consumir agua y alimentos en malas condiciones de higiene, deficiente manipulación y sin control. Para evitar las consecuencias de la falta de seguridad o la mala calidad de los alimentos es que se deben cumplir las normas o estándares propuestos por los diferentes órganos del Códex sobre los alimentos. Una de estas normas nos dice que todos los alimentos que se venden al público deben tener una etiqueta. En ella deben estar claramente especificados la fecha de fabricación del alimento, la fecha de expiración de ese alimento, los componentes, las advertencias necesarias, etc. Por ejemplo, cuando se trata de leche envasada en sus diferentes modalidades, fresca, en polvo, el modo de preparación y uso, etc. O de alimentos envasados, cuya fecha de vencimiento nos dice que no debemos consumir este alimento cuando esa fecha ya ha pasado. Consumir alimentos que no tienen etiquetas con información clara, imparcial y verificable puede tener graves consecuencias para la salud y ocasionar gastos hospitalarios innecesarios. Por eso preste atención a la etiqueta y a la fecha de vencimiento. Existen alimentos contaminados y otros de pobre valor alimenticio que resultan perjudiciales para la salud. Por ejemplo, los llamados alimentos chatarra, que contienen carne tratada con hormonas y/o sustancias químicas y que muchas veces consumimos por el deficiente control de las autoridades o por efecto de la agresiva propaganda comercial y la publicidad engañosa. Debemos consumir alimentos propios de nuestras culturas, valores y tradiciones, frescos y naturales, que son beneficiosos para la salud y cuestan menos en relación a los artificiales o chatarra. Por ello, el Codex Alimentarius debe ser un instrumento útil que pueda garantizar y regular la seguridad, calidad e inocuidad de los alimentos. Los comités nacionales, regionales y mundiales del Códex tienen que fundamentar sus decisiones, traducidas en normas, en base a evidencia científica, pero también tomando en cuenta factores sociales, como la disponibilidad de agua pura y potable, saneamiento básico, educación,
información, analizando los riesgos, evaluándolos, haciendo una gestión comprometida con la salud antes que solo con intereses comerciales. Estos comités deben estar integrados por expertos competentes y representantes de la sociedad civil, independientes, libres de presiones corporativas, comerciales y políticas, garantizando un comercio justo, con transparencia y responsabilidad. Garantizando sobre todo la salud, la integridad, la vida misma de los consumidores, adoptando cuando sea necesario medidas precautorias, sin que ello signifique barreras al comercio entre países ricos y pobres. Es necesario que todos participemos del Códex Alimentarios, brindando nuestro apoyo, asegurando transparencia y control social, invirtiendo en nuestra seguridad y propio bienestar, costeados con nuestros impuestos y contribuciones. Porque de una buena alimentación depende una buena salud. Y de la buena salud de la población depende en gran medida el verdadero desarrollo de un país. Este video ha sido presentado por la Red Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil, América Latina y el Caribe, VEMOS y el Gobierno holandés, el Comité de Defensa de los Derechos del Consumidor, Acción Internacional por la Salud Bolivia y la Fundación por la Naturaleza y la Vida.